Bendiciones con todos. Tema 29. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y los primeros frutos de Samaria. Y utilizamos San Juan capítulo 4, versículo del 39 al 42, que dice lo siguiente. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué maravilloso! Llegamos al final de esta maravillosa historia exclusiva del Evangelio según San Juan. Después del pequeño paréntesis, Juan vuelve pronto a enlazarnos con el desenlace de la historia de la mujer samaritana. Parece que sus palabras, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están listos para la siega, San Juan 4:35, eran un preludio profético que anunciaban la gran obra de salvación que estaba a punto de ocurrir en Samaria. Podemos imaginarnos la multitud de samaritanos que se veían a lo lejos en las colinas de Samaria, corriendo hacia Jesús, la fuente de agua viva. Ciertamente los campos estaban ya listos para la siega. Con esto quedará claro el carácter universal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el cual no hace distinción de sexo, nacionalidad, raza o clase social. Los primeros frutos de Samaria. Después del testimonio de la mujer samaritana, muchos samaritanos decidieron ir al encuentro de Jesús con el fin de comprender sus palabras. Si somos justos, podemos decir que el primer misionero enviado a Samaria fue esta mujer, y fue ella la que puso los primeros cimientos de lo que un día llegaría a convertirse en la iglesia de Samaria. Muchos fueron los que creyeron en Jesús aquel día. Solo bastó el testimonio de la mujer para esto. No fue necesario la realización de señales o sanidades para que creyeran en Jesús, lo que nos muestra la gran necesidad espiritual que estos samaritanos tenían. Como Jesús lo dijo, los campos ya están blancos, listos para la siega. Así muchas personas están listas para creer. Solo necesitan que alguien les predique la palabra. Alguien que, como la mujer samaritana, testifique lo que Dios ha hecho en su vida. Pablo lo dijo de la siguiente manera. Escuche Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si hay un privilegio grande, es ser predicador de la palabra de Dios. El llevar esa palabra de esperanza a las personas necesitadas y ofrecerles a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Pablo lo sabía muy bien, y solo dos cosas eran necesarias: el que envía a predicar, que es Dios, y el que acepta. Tanta fue la aceptación de los samaritanos hacia Jesús al reconocerlo como Mesías, que no les importó que fuese judío. Todas sus ideas tradicionales quedaron atrás y se centraron en la revelación de Dios a través de la persona de Jesús. Al final le pidieron que se quedase con ellos 2 días. Sí, el texto dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días.
Es interesante ver dos detalles más en este relato. Primero, no les bastó el testimonio de la mujer samaritana, sino indagaron por sí mismos más en la persona de Jesús y así creyeron aún más. Dice el texto, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Es interesante considerar las palabras griegas que se utilizan para referirse al dicho por la mujer acerca de Cristo, versus el testimonio del propio Cristo. La palabra dicho, que corresponde al testimonio de la mujer, se traduce del griego leilia, la cual puede ser considerada como una charla o palabras expresadas. Sin embargo, para referirse al propio testimonio que Jesús daba de sí mismo, se utilizaba logos, la cual es una palabra más autoritaria al mismo tiempo que se hace referencia a la propia palabra de Dios. Los samaritanos creyeron al inicio por el dicho de la mujer, pero no se quedaron allí. Corrieron al maestro, el cual les dio testimonio personalmente para mayor edificación de sus vidas. Si el creyente quiere crecer y madurar, necesita establecer una relación personal con Cristo. No quedarse con la experiencia inicial de la salvación, sino seguir conociendo más de Él. En segundo lugar, después de que se quedó en Samaria por 2 días más, continuó anunciando el mensaje del Evangelio, logrando que el número de creyentes en aquel lugar creciese, demostrándonos que su enfoque en esta tierra siempre estuvo en ganar la mayor cantidad de almas posibles. Dice, y creyeron más por la palabra de él. Ahora, el Salvador del mundo, Juan 4:42, repetimos, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, dijeron los samaritanos. Finalmente, el apóstol Juan presenta aquí a Jesús con el título del Salvador del mundo. El término Salvador es un título que se lo atribuía a Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 62, versículo 11 dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y aquí se le da a Jesús este título exclusivo, aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y es el mismo Juan que lo utiliza para referirse a Jesús. Aparece por primera vez aquí en Juan capítulo 4 versículo 42 y también en 1 Juan capítulo 4 versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Si hay alguien que merece ese título es nuestro Señor. Lo vemos en estos versículos y en general en los 4 evangelios que describen su incansable ministerio a favor de las ovejas perdidas y su obra redentora en la cruz del Calvario. Por eso Jesús, el Cristo, es el Salvador del mundo. Es el Salvador del mundo. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué les ha parecido estas verdades de la palabra de Dios? Muy interesante, ¿no es cierto? Muy interesante la cantidad de personas que fueron cegadas, que fueron cosechadas para gloria y honra del Señor. Mire, la cantidad de almas que hoy se pueden cosechar si las iglesias, si los miembros de las iglesias se dedican a predicar la palabra de Dios, se dedican a llevar esa palabra de Dios que tanto se necesita hoy día. Iglesia, levántate, iglesia, muévete y anuncia la palabra de Dios. Confía en lo que dicen en la palabra, que nunca va a llegar vacía, que hará lo que ella quiere y que va a convertir a muchos. ¿Sí? Y para los que están escuchando esta palabra cada día,
Si no se ha convertido en un hijo de Dios, aquí le presentamos la oración de fe que queremos que él haga para que usted se convierta en un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso ser hijo de Dios. Seguramente usted ya se hizo un hijo de Dios. Como hijo de Dios tenemos que leer la palabra, meditar en ella, ponerla en práctica, orar en cada momento, en cada circunstancia. Y venga a la iglesia. Hay espacio para usted. Hay espacio para que usted vaya con su familia. Hay espacio para que usted vaya con sus amigos, con sus discípulos. Y juntos escuchemos la palabra mientras alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, mi Dios. Que esa palabra, Señor, fuente de vida, Señor, pueda llegar a cada una de nuestras vidas, Señor, trayendo cosecha abundante para gloria y honra de tu nombre, Señor. Que esa palabra, Señor, inspirada por el Espíritu Santo, Señor, traiga vidas que se arrepientan, vidas que vengan a tus pies, Señor, vidas que vengan a convertirse en hijos tuyos, mi Dios. Que la cosecha sea abundante, porque la iglesia, con el poder de tu Espíritu Santo, se ha movido a trabajar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones tuyas que son maravillosas. Te damos gracias también, Señor, por la iglesia. Bendícela. Haz que se mueva. Haz que predique tu palabra, desde el más pequeño hasta el más grande. Que tu Espíritu Santo nos convenza, nos dé el denuedo para hacerlo, los dones, las herramientas para hacerlo. Igual a la iglesia, a la familia. Oramos por la familia. La familia hoy necesita una unción de tu Espíritu Santo. La familia hoy necesita tu palabra, Señor. Y pedimos que tú la llenes de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Y se levante una nueva generación que honre y glorifique tu nombre y testifique de tu palabra en esta sociedad. Te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que tú traigas un despertar de esa palabra y que sea maravilloso, mi Dios. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Los bendecimos a ustedes porque escuchan la palabra, porque la ponen en práctica y porque la reenvían. Eso es importantísimo, es fundamental. ¿Sí? Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.